Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en otra oportunidad para lanzar esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV y hablar de temas que en otros lados no se atreven, tal vez como digo yo, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Hay que hablar de este encontronazo, este nuevo encontronazo de las autoridades electorales con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación parece tener un criterio diferente al del INE. En el INE ya habían señalado que el presidente no había incurrido en violencia política en razón de género por el caso de Xóchitl Gálvez, pero en el tribunal les corrigieron la plana. Por eso, importante dar a conocer como contexto para conversar con nuestro respetado y admirado Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, las últimas noticias en torno a estas diferencias del presidente con las autoridades, con los jueces incluso. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la mañanera que denunciará al juez octavo de distrito Martín Santos Pérez ante el Consejo de la Judicatura Federal tras prohibirle hablar de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, ya que el juez dio una suspensión provisional para que el presidente no haga más comentarios con malicia efectiva, así se señala, sobre Xóchitl Gálvez tras haber hecho pública información sobre sus empresas y su situación financiera. Y es que este juez federal ya había ordenado al presidente y a otros funcionarios de la 4T a cesar expresiones de malicia y discursos de odio, así lo dice el juez, contra Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial por la oposición. Se trata del juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos, que concedió la suspensión provisional para la senadora panista, quien promovió este recurso de amparo el pasado 18 de julio. También hay que decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer a las y los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de alterar sus expresiones sobre Xóchitl Gálvez Ruiz para sancionarlo por la presunta comisión de violencia política de género en contra de la senadora del PAN. El tribunal determinó el miércoles pasado que sí existía violencia política de género en los señalamientos del mandatario mexicano, los cuales pretendían transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas por ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres. Hay que decir que el jueves pasado el presidente López Obrador cuestionó la decisión del Tribunal Electoral sobre la falta cometida en contra de la precandidata de la alianza opositora, de quien lo único que planteó fue que habría recibido contratos a través de sus empresas privadas en los distintos cargos que ha tenido como servidora pública. Ayer, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró, y cito, lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes en relación a los magistrados que forman parte de este tribunal. Y para hablar de intereses, porque también hay que decirlo, se ha identificado a Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente del tribunal, muy cercano al calderonismo, y para hablar de las expresiones del presidente, saludo con mucho gusto al querido Sósimo Camacho. ¿Cómo estás, Sósimo? ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto estar contigo y con tu audiencia, por supuesto. ¿Cómo he planteado, cómo he dado este contexto? Porque diariamente se están dando estos encontronazos. Pues, Vicente, es que resulta que en términos generales el Poder Judicial pues es un bastión del pripanismo. Así es como tendríamos en realidad ya que leerlo. Es todo un bastión con sus excepciones, por supuesto, que habrá jueces, habrá magistrados de carácter independiente, honestos, pero de manera desafortunada, pues son excepciones. La generalidad es que son bastiones en su conjunto del pripanismo. Y ya habíamos hablado en otro momento de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros, recordarás aquel caso de la magistrada que dimos a conocer también aquí con negocios en empresas que generan fraudes,
y que fue aquella magistrada que liberó las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Hemos seguido la pista del propio Poder Judicial de la Federación y pues nos topamos con el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de un bastión, Vicente, que no solamente es desde el punto de vista ideológico, sino que además, como está constituido hoy este tribunal, pues están muy cómodos, porque nos hemos dado la tarea precisamente de revisar las propias recursos que recibe este tribunal y pues encontramos tan solo pues sueldos brutos de más de 300,000 pesos, pero con las compensaciones y con las demás prestaciones que son integradas al propio sueldo de estos magistrados del propio Tribunal Electoral, pues nos estamos encontrando con percepciones que superan el $500,000 de pesos y hasta los 750,000 pesos mensuales. Los compañeros de producción están poniendo capturas de aquel reportaje que firmó Erika Ramírez el año pasado y me imagino que todavía puede salir muchas cosas en torno a estos privilegios. El propio presidente ha dicho, son defensores de intereses, defensores de privilegios y bueno, esto queda claro, también es una defensa de sus propios beneficios, socio. Totalmente, Vicente. De hecho, podríamos decir que las investigaciones actuales sobre las percepciones van mucho más allá de lo que en su momento se publicó el año pasado. Hoy podríamos decir, Vicente, que, como te decía, son de más de 300,000 pesos, pero solamente el salario bruto, sin la compensación garantizada, sin los servicios médicos, que además no solamente son para ellos, sino para su familia e hijos de hasta 25 años de edad. Es decir, una serie de canonjías que han ido acumulando y que hay que recordar algo, Vicente, nadie se las impone, ellos votan qué tipo de canonjías son las que deben de tener y así se han ido imponiendo incluso los pagos, por ejemplo, del servicio de internet. Para una persona como estas personas que ganan tanto dinero, resulta que además les tenemos que pagar el propio internet, las computadoras, los teléfonos de alta gama para ellos y para sus familias. Es decir, serie... Me sonó al caso de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el INE en tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Totalmente, es que finalmente ellos son los que se imponían este tipo de prestaciones y sí son muy similares las del Tribunal Electoral, los de los magistrados, a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y decíamos, pues en términos generales, tienen percepciones mensuales que superan el $500,000 de pesos y que pueden llegar a los 800,000 pesos. Oye, Sosimo, recuerdo el reportaje que publicaron en el 2022 y yo pregunto, ¿tú has podido constatar que continúan recibiendo, por ejemplo, aguinaldos, seguros de vida, gastos médicos mayores y bonos para la celebración de los días de la madre y del padre? Eso sí me parecía una mentada, precisamente de madre y de padre. No, totalmente, Vicente. De hecho, sí, o sea, todo eso está vigente. No hay nada que a los que hayan renunciado. Y eso es parte del gran problema que hay, Vicente, con el propio gobierno de la República, porque hay que recordarnos algo, que el Poder Judicial en su conjunto rechazó la ley de austeridad, no se han bajado los sueldos, ganan más que el presidente de la República, aunque estén violando el artículo 127 de la Constitución que ellos juran defender y juran honrar. Es una contradicción impresionante, porque ellos sí pueden acusar a alguien más que esté violando la Constitución, pero ellos que de manera flagrante lo están haciendo mes con mes al recibir estas percepciones, pues no entran en esta reconvención que ellos están realizando. Estoy revisando precisamente estos documentos y estos datos y estoy revisando, por ejemplo, que el seguro de gastos médicos mayores se otorga a los servidores públicos, así como su cónyuge, concubina o concubinario o pareja del mismo sexo por matrimonio civil o cualquier figura reconocida por la legislación civil y o hijos solteros menores de 25 años ante la eventualidad de un accidente o enfermedad cubierta que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. O sea, no, los beneficios no solamente son para los magistrados, sino también los arrastran para sus familias. Así es, y así estamos en todo lo demás. Tiene que ver, como te comentaba, con respecto, por ejemplo, de los aparatos de cómputo o de los teléfonos de alta gama. Y es que, Vicente, pues ellos podrían, de manera formal,
pues estar asegurados al ISSSTE, que es donde les corresponde. Y si es que quieren adquirir un seguro independiente, pues que ellos mismos lo paguen. ¿Por qué lo tenemos que pagar los contribuyentes? Porque esto, Vicente, es con recursos públicos. Eso me parece lo grave. Y sí, tiene que ver esta visión del propio Estado mexicano orientado a hacer permanentes estos privilegios, el propio conflicto que traen con el presidente de la República. Y ojo, me parece que desde que Norma Piña asumió la titularidad de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han envalentonado. Hay que recordar que ella recorrió todo el país yendo a juzgados, a tribunales, prácticamente a decirles a sus colegas del Poder Judicial, no tengan miedo, vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos, y pues hemos visto ahora a un Poder Judicial en su conjunto con mucho mayor animosidad en contra del presidente. Esto que acaban de determinar, pues me parece un despropósito impresionante. Prohibirle a instancias del tribunal, sabemos que un juez fue el que ahora ha determinado, para instancias de este tribunal, prohibirle al presidente de la República que se defienda de una adversaria política que todos los días tiene las tribunas de los medios de comunicación corporativos para incluso insultarlo, mentir, manipular información, y prohibirle que se defienda, me parece un despropósito pues ya muy grande. A ver si lo entiendo desde tu perspectiva. No es ni siquiera Xóchitl Gálvez, no es ni siquiera la declaración del presidente, es el mensaje al primer mandatario de aquí mandamos nosotros y aquí te topas con pared. Estoy leyendo que también los magistrados obtienen ayuda por jornadas electorales, las que significan una compensación extraordinaria otorgada en retribución al desahogo de cargas de trabajo en exceso o adicionales a sus jornadas y horarios ordinarios durante los procesos electorales federales y locales, que incluye jornadas nocturnas y guardias en sábados, domingos y días festivos, cuyo pago se fundamenta en el artículo 207 de la ley orgánica. Además, los encargados de dirimir los asuntos electorales obtienen ayuda de despensa anualmente con el fin de coadyuvar a solventar sus gastos de fin de año, y se otorga de conformidad con los lineamientos y montos que establezcan los órganos de gobierno. De acuerdo, el año pasado, vamos a esperar a ver qué sale en esto que le estás rascando tú, como fuente, el portal de obligaciones de transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero estos magistrados recibían un sueldo bruto mensual de más de 2 millones de pesos, o sea, por ahí de los 300,000 pesos por cabeza. Dices que ya ha aumentado. Así o es. Que se le pueden ir sumando cositas. No, de entrada son más de 300,000 pesos hoy, alrededor de 330,000 pesos de sueldo mensual, más esto es el sueldo bruto, más las canonjías que te comentaba, y que además la propia ley los considera parte del propio sueldo. No es de que digan, este es el sueldo solamente y aparte están estas prestaciones. Son parte del sueldo y por lo tanto superan el $500,000 mensual y hasta los 800,000 pesos. Es decir, cada magistrado de este tribunal cuesta, a nosotros nos cuesta cada mes más de $500,000 de pesos. ¿Va a calmarse esto o no le ves salida? No, me parece, Vicente, que incluso han perdido cualquier tipo de honra, de compostura. Me parece que, como te decía, desde que Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han asumido, sí, somos privilegiados, ¿y qué? Prácticamente es eso lo que ya nos han dicho, nos han espetado, no al presidente de la República, a los mexicanos, a las mexicanas. Sí, somos privilegiados y que nos lo merecemos. De hecho, hay toda una corriente que han tratado de instalar en medios de comunicación para decir, pues mira, sí, pero es que somos tan eficientes, somos tan eruditos, somos tan doctos, que nosotros nos merecemos eso tranquilamente. Entonces traen esa campaña que pues me parece insultante, porque en un país con tal cantidad de personas en situación de pobreza que ellos mismos generaron, me refiero a toda esta clase política que gobernó, que tuvo también el poder ejecutivo, no solamente el judicial, sino el poder ejecutivo durante tanto tiempo, pues ellos son responsables de esto y con total cinismo nos dicen sí y así vamos a seguir. Me parece que a eso se debe también esta actitud que han tomado con el presidente de la República, porque están dispuestos pues a ganar así, a tener estas canonjías, y están dispuestos a enviar
incluso estas recomendaciones o enmiendan la plana al propio INE tan burdas. No sé qué te parezca a ti, Vicente, pero me parece impresionante que hayan acomodado palabras que el presidente incluso nunca dijo para entonces justificar el que sea sancionado, y pues es algo grave, porque se trata de amordazar a un político, independientemente de quien sea, que está en la disputa política, que está en la lucha política y que le señalan que no puede hablar, pues prácticamente censura. Imagina, Vicente, si eso fuera al revés, si viniera desde el Poder Ejecutivo alguna intentona para silenciar a alguien, a algún adversario político, pero aquí de manera abierta lo hace el Tribunal Electoral, ojo, cuando ni siquiera estamos en medio de un proceso abierto electoral y para proteger los intereses de la Alianza Va por México. Esto, viéndolo detalladamente, puede ser hasta más peligroso de lo que pudiera pensar uno, más allá de una confrontación de lo que gano, lo protejo, no te dejo. Estamos hablando de árbitros electorales que en el 2024, la boca se me haga chicharrón, podrían tener pues una mano a la hora de que se definan los resultados electorales. Bueno, ya deja tú los resultados, los procesos rumbo a la elección del 2024. ¿A qué me refiero? Pues son estas autoridades que lo mismo hablan de fiscalizar hasta los AMLitos, que prohibirle a miembros de la 4T hablar de ya sabes quién, hasta definir en algún momento si las corcholatas han violado o no leyes electorales, se han incurrido en delitos electorales, y eso es por lo menos preocupante, Sósimo. Pues ha quedado ya claro, Vicente, el candidato o candidata de la 4T, pues no solamente tendrá enfrente a el adversario o adversaria que designe la Alianza Va por México, va a tener como contrincantes también a el propio Tribunal Electoral, a todo el Poder Judicial de la Federación. Y es que hay que recordar algo: si Andrés Manuel López Obrador pudo asumir la presidencia de la República en diciembre de 2018, fue porque la votación fue abrumadora, el triunfo fue avasallante. Entonces, en esta ocasión, me parece, Vicente, tendrá que ser un triunfo de ese tamaño, más o menos de ese tamaño, porque sí se va a tener enfrente, en el caso de Morena, va a tener enfrente pues al propio Poder Judicial de la Federación, incluyendo al Tribunal Electoral, y ya lo vimos. No es de que pensemos, pues ya estamos viendo que ya están actuando desde hoy. Imaginemos lo que viene. Desde hoy ya están actuando precisamente, pues tratando de generarle esta posición de ventaja a Xóchitl Gálvez. Imaginemos cuando ya esté el proceso ya abierto, Vicente. En realidad viene una situación de mucha actividad política, me parece ilegítima, del propio Tribunal Electoral, del propio INE, porque sí ha tomado con Guadalupe Tadei pues una suerte de mayor equilibrio. Sin embargo, siguen ahí personajes que dejó Lorenzo Córdoba, que dejó Ciro Murayama, y los hemos visto cómo a través de la comisión de quejas, que es apenas una comisión del INE, pues incluso están también emitiendo dictámenes para silenciar al propio titular del Poder Ejecutivo. Yo tengo ciertas diferencias de opinión con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que la oposición se ha portado bien. Pues no sé a qué se refiere el presidente, porque en este caso estamos hablando del Tribunal Electoral. En este caso hablábamos hasta hace poco del INE. Son estas instituciones las que mantienen privilegios con el apoyo del Poder Judicial. El presidente está confrontado con el Poder Judicial por obvias razones, desde que sobre todo asume Norma Piña la presidencia de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y son ellos, desde el Poder Judicial, los que también ayudan a defender los intereses que están protegiendo en estos árbitros electorales. Así va más o menos la cosa, ¿no? O sea, son dos frentes que se le suman al presidente para el ataque o para ponerle una zancadilla.
No, pues de hecho están totalmente coordinados con el pripanismo. Hay que recordar que han estado apoyando las propias, el Poder Judicial y de manera particular el Tribunal Electoral, pues las propias iniciativas que provienen desde el Partido Acción Nacional, que provienen de esta alianza que no sabemos si va a durar de PRI-PAN, pero en realidad, pues al unísono, son parte prácticamente del mismo grupo. Es que ese es el problema, me parece a mí, Vicente. Yo también no coincido en este caso con el presidente de la República, ha dicho que se ha portado bien la oposición. La oposición no creo que se haya portado bien. Si no ha podido cometer más ilegalidades, pues es precisamente porque tienen un freno y no es precisamente el respeto a la legalidad, sino que no tienen un respaldo popular amplio. Imagina lo que se podrían hacer ellos con un respaldo popular. Ahorita ya estarían pues en otra fase de un probable incluso golpe blando, etcétera. Si es que no lo han consolidado, pues es porque no han podido. Lo han intentado, pero no han podido. Entonces, me parece además también, Vicente, que el sistema político mexicano no es solamente el Poder Ejecutivo. Ellos fueron desplazados del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo apenas es uno de los tres poderes, es apenas una sección de la administración pública. Ya no tienen el derecho de picaporte en Los Pinos, ya no, antes Los Pinos, ahora Palacio Nacional, ya no controlan el Poder Ejecutivo, pero el sistema político mexicano es más amplio y ellos siguen teniendo amplios parcelas del propio poder, del propio sistema político mexicano. De hecho, todo un poder, el poder judicial, pero eso no quiere decir que ellos estén ya fuera del propio sistema político mexicano, entonces, y quieren regresar al poder ejecutivo. Solo por mencionarlos por nombre y apellido: Felipe de la Mata Pizaña, Janine Madeline Otálora Malasis, José Luis Vargas Valdés, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante González, obviamente encabezados por Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente. Yo considero, salvo que tú digas otra cosa, Sosimo, que hay que seguir exhibiendo los vínculos políticos, porque hasta hace muy poco todos estos personajes representaban cuotas de partidos, representaban cuotas de grupos políticos, y por más que ahora escupan que la 4T ha acaparado, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una vil mentira, con Yasmín Esquivel y con Loretta Ortiz, que creo que son las únicas más cercanas a la 4T. Lo mismo pasa con el INE, que acusan de que ya fue, pues se apoderó la 4T del INE con Guadalupe Tadei al frente de esta institución. En el tribunal, hasta hace muy poco, ni siquiera sabíamos quiénes despachaban, ni quiénes ordenaban, ni quiénes debatían. Ahora, porque han asumido un papel más descarado, digo yo, en la política de nuestro país, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay que recordar que prácticamente el Poder Judicial y las instancias de procuración de justicia, pues precisamente con Carlos Salinas de Gortari, en esta consolidación de la alianza con el Partido Acción Nacional, pues ahí se le entregaron a Acción Nacional lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia y también en su mayoría con el propio Poder Judicial de la Federación, donde se incluye al propio Tribunal Electoral. Sí, me parece que ellos siempre fueron parte del mismo grupo. Hay que recordar que todo aquel interés, tema de interés del Poder Ejecutivo, pues siempre se fallaba conforme al interés del Poder Ejecutivo, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, llámese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Administrativo de Justicia, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ejemplo. Todo siempre fallándose de acuerdo con el propio interés del Poder Ejecutivo. Y pues nadie decía nada, como dices, ni siquiera, porque no había quien repelara de los propios ministros o magistrados, no había quien dijera nada, todos se sometían al Poder Ejecutivo, y hoy que tienen diferencias con el Poder Ejecutivo, pues hay quienes están diciendo que es que hay un intento de intromisión del Poder Ejecutivo en este Poder Judicial. No, me parece que hay que recordar que estos grupos que controlan el Poder Judicial, pues le deben ese control
al viejo sistema político mexicano. A ese viejo sistema político mexicano hoy están sirviendo y por eso tienen esta confrontación directa con el Poder Ejecutivo Federal, no porque sea un asunto de justicia, de convicción, no, simple y sencillamente siguen sirviendo a los que sirvieron durante todo este tiempo y que hoy no están en el Poder Ejecutivo, han sido desplazados del Poder Ejecutivo y desde estas trincheras en las que se encuentran, están pues asusando a sus socios del Poder Judicial para que los beneficie y eventualmente puedan regresar al Poder Ejecutivo. Pues a ver si esta autoridad electoral hace eco de las propias denuncias de miembros de la oposición sobre el proceso interno, ¿no? Jorge Luis Preciado, ex legislador del PAN, renuncia al PAN y dice que todo esto es una simulación, que los dados ya están cargados. La propia Xóchitl Gálvez habla de sospechas sobre la recaudación de firmas de sus contrincantes al interior de esta oposición, sobre todo hace mención a los del PRI. Hablabas de si esta alianza se va a sostener. Yo veo cada vez más cerca la caída, por lo menos que le den la espalda al PRI, y si es que Movimiento Ciudadano abre la puerta. También eso es muy interesante analizarlo, ¿no? Porque hay denuncias al interior de la oposición. ¿De eso se va a encargar la autoridad electoral o lo van a dejar pasar? Como no han dejado pasar que si los espectaculares, que si las bardas. Yo también he visto mucha publicidad de Xóchitl Gálvez y creo que no ha hecho tanto ruido como que si encontraron bardas pintadas en favor de Claudia Sheinbaum o de Adán Augusto López Hernández, o que si los espectaculares de Adán Augusto o de Ebrard. Yo creo que también la ciudadanía debe de estar atenta al actuar de la autoridad, del árbitro electoral, que no es solamente el INE, y lo que proceda, ¿no? Es que esas dos varas de medición, pues son las que están aplicando de manera muy, muy descarada, porque tan solo el que le hayan al propio presidente, ese ya reconvenido para que no hable con respecto de la candidata del pripanismo hasta este momento, pues resulta, pues ya me parece un despropósito, en el sentido de que del otro lado no se castiga nada, no se investiga nada, y sí, me parece, Vicente, que tienes toda la razón, no se está midiendo con la misma vara. Por un lado, hay una fiscalización puntual, digamos, con lupa. Ahora, qué bueno que sea, si es profesional, si es honesta, si es dentro del propio marco normativo, pero del otro lado, no hay prácticamente nada, que hagan lo que quieran. Y sí, en el caso de Preciado, pues él de manera puntual señaló, todo esto es una farsa, ya está decidida que Xóchitl va a ser la candidata y ahí por diferencia se tiene que salir. Y sí me parece que pudiera haber algún tipo de ruptura porque el poder, la lucha por el poder entre ellos es fuerte. A ellos mismos también hay que recordar que están aliados, pero también tienen sus diferencias por intereses económicos de cada grupo y en algún momento sí podrían romper. El propio Partido Acción Nacional podría pensar que le conviene, le podría redituar más una alianza con Movimiento Ciudadano que con el PRI, al que lo ve también ya como un lastre, no se diga al propio PRD, que no representa prácticamente nada. Entonces sí, en algún momento todavía hay tiempo de reconfiguración de estos grupos y sí es algo que se podría dar. Y también rumbo al 6 de septiembre, incluso después, va a tomarle a los simpatizantes de la 4T una defensa del proceso interno. Ojalá que me equivoque, pero si se la aplicaron a Morón en Michoacán y se la aplicaron a Salgado Macedonio en Guerrero en el pasado proceso electoral por no recuerdo cuánto, 12,000 pesos o algo por el estilo de que invirtieron en, o lo que significaban sus publicaciones en Facebook, pues no creo que los adversarios de las corcholatas, los odiadores de López Obrador, se vayan a quedar de brazos cruzados, más allá de que el 6 de septiembre se defina al coordinador o a la coordinadora de la defensa
de la 4T. Tú también te reservas el pronóstico, de pronósticos reservados, dicen muchas veces en las actividades deportivas. Sí, mira, Vicente, de hecho ya podemos advertir que sí va a haber una judicialización de todo el proceso electoral. Como de toda la política es lo que quisieran, judicializar todo, porque ahí ellos ganan, porque tienen el control del Poder Judicial. Entonces, entre más demandas haya, más quejas, etcétera, para ellos está muy bien. Entonces, me parece que sí, aprovecharán el propio proceso electoral, las irregularidades que pueda haber como en cualquier proceso electoral, grandes o pequeñas, las que sean, ellos toda oportunidad lo van a aprovechar. Y habrá que ver también de qué manera se da, cómo se resuelve el proceso al interior de Morena, quiénes van a quedar enojados, quiénes pueden incluso dar herramientas a la propia oposición para generar este proceso de judicialización. Y es que todas las condiciones están dadas para que se judicialice, precisamente porque este tribunal electoral, si con esto han acomodado palabras del propio, en el propio discurso del propio presidente para forzar una sanción, pues imaginemos lo que entonces pueden hacer en un proceso interno, en este caso de Morena, y lo que pueden hacer incluso ya en el proceso electoral constitucional que tendrá cabida el próximo año. Imaginemos, va a estar judicializado, ya dio muestras el Poder Judicial de que le va a entrar a ese asunto. Fíjate que pensando, para ir cerrando con este tema, porque tengo otro que también es muy importante y que tú le sabes, porque históricamente no lo has dejado de publicar, Sósimo. Pienso en la fiscalización, pienso en los recursos de los que tanto se le cuestionan a las corcholatas del PT, Verde y Morena. Pienso en cómo se les orilló de alguna manera a renunciar o a solicitar licencia y cómo ahora los de la oposición se aferran a las resoluciones de la autoridad electoral que les permiten mantener sus cotos, les permiten mantener su poder hasta cierto punto, su fuero, su puesto. Y pienso en la fiscalización, tanto que le han criticado, que si fulano ha invertido mucho dinero en medios, en espectaculares, en redes. ¿Y quién fiscaliza a la oposición? Yo incluso pregunto si hay un ejercicio de revisar los gastos, porque no es sorpresa que Xóchitl Gálvez esté invirtiendo en redes sociales. Y no es sorpresa porque ella misma admitió en esta conferencia de prensa en la que pone en tela de juicio la recaudación de firmas de sus rivales al interior del proceso de la oposición, que ha visitado, creo que dijo 18 estados, ha hecho recorridos. ¿Y quién le paga eso? ¿Su empresa privada? ¿Padrino o madrina político? ¿El Frente Amplio opositor? No me vengan a mí con que sale muy barato un recorrido o los recorridos por 18 estados. Sí, y creo que también hay mucho que señalar en esto que estoy poniendo sobre la mesa. Prácticamente no hay fiscalización sobre ellos. Y un ejemplo es precisamente el que ni siquiera tuvieron que renunciar a sus cargos, porque hoy es muy fácil para ellos decir prácticamente, bueno, pues la ley me lo permite, y si la ley me lo permite, pues sigo en el puesto. Pero, como bien comentas, prácticamente se orilló a los precandidatos, en el caso de Morena, a dejar sus puestos, dejar sus atribuciones que tenían en la administración pública. Ellos no, y lo hacen con total cinismo también. ¿Saben qué? Pues ya vi que la ley me lo permite, pues entonces ustedes ya renunciaron, pero nosotros no. Y eso les da ventaja. ¿Te acuerdas de una conferencia hace poco de Santiago Grill? ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Cuánto puede gastarse en gasolina, en el desgaste del auto? O sea, quiere que nos chupemos el dedo, ¿no? Sí, por eso te decía que es un cinismo impresionante. Y no hay fiscalización de las autoridades, Vicente, y no hay fiscalización de los grandes medios de comunicación. Los medios de comunicación, de hecho, al contrario, se subieron al carro
de Xóchitl Gálvez y de quien sea, incluso Santiago Krill. La cosa es, pues, de hecho, minimizar los errores que han tenido. Hay que ver las pifias de Xóchitl Gálvez prácticamente con cada entrevista. Hace una pifia impresionante que los medios de comunicación ocultan o minimizan. No los van a fiscalizar los medios de comunicación corporativos. Prácticamente ellos están metidos en el propio carro construyendo una candidatura de quien sea para tratar de minar las oportunidades de Morena del 2024. No me sorprendería que por ahí en las transmisiones en vivo y en directo de Sin Censura apareciera hasta publicidad de la que no tenemos control nosotros, es de YouTube, publicidad de Xóchitl Gálvez, porque ya me han dicho, oye, los panistas, Marco Cortés, conferencia de prensa del PAN, aparecen en ocasiones como estos spots que lanza YouTube. Pero bueno, mi querido Sósimo, hago referencia a mi última visita a San Francisco, California. Era una conferencia de youtubers para hablar del tema migratorio y hablar de la 4T más allá de las fronteras. Y le mando un saludo a un par de amigos triquis que tengo por allá que me decían, Vicente, habla del tema del conflicto, los triquis, te lo vamos a agradecer. Y obviamente hay muchos grises en toda esta, siempre en un conflicto, sobre todo armado. Y me decías, ¿por qué no hablamos de ese tema? Y yo creo que es muy importante que toquemos este tema con mucha delicadeza y con mucha responsabilidad, porque tú publicas precisamente en la revista que el Estado está obligado a garantizar el retorno de los triquis desplazados de acuerdo a un juzgado federal. La justicia federal otorga amparo a las víctimas de desplazamiento forzado en la zona triqui de Oaxaca. Debo de decir que Diosito me escupió en Sonora, pero una parte de mi corazón está en Oaxaca. Les mando un saludo sobre todo a la gente de Tamazulapan, en la Mixteca, en donde estuve viviendo unos meses. La sentencia a la que hago referencia, de la que escribe Sósimo Camacho, beneficia a 143 familias, por ahí de las 500 personas de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, que reclaman el retorno seguro a su comunidad. Los 3 niveles de gobierno están obligados a coordinar el regreso y, mientras tanto, mitigar las condiciones de vulnerabilidad de esas familias. El documento oficial condena omisiones de 3 dependencias federales, 2 estatales y una municipal. Además, acredita la existencia de grupos en disputa armada. ¿De qué estamos hablando, querido Sósimo? ¿Y cómo va esto que es ya de corte histórico? Sí, de manera desafortunada son muchos años, décadas incluso, de conflicto, tendríamos que señalarlo, pues armado. Ahí en la región Triqui, pues hemos tenido la oportunidad, Contralínea ha tenido la oportunidad de estar ahí, incluso en el momento en que estaban ocurriendo los enfrentamientos. Ha sido una situación muy, muy complicada, muy triste también, muy lamentable, porque Vicente, pues ya se cuentan por decenas, acaso por cientos los muertos en este conflicto de hace mucho tiempo, pero hay un drama que a veces nos parece que se invisibiliza, y es el de las personas desplazadas, personas que tienen que salir de su comunidad porque hay un grupo armado que llega y que generalmente, bueno, pues hay algunos asesinatos de liderazgos, así es como se implantan en la propia comunidad, y pues mucha gente tiene que salir. En este caso es particular de una comunidad que se llama Tierra Blanca, donde, pues sí, desde 2020 tienen una situación de sitio paramilitar, y tendríamos que señalar, Vicente, pues son 3 organizaciones las que se disputan el control en la región Triqui. Una de ellas, llamada Uvisor, Unidad para el Bienestar de la Región Triqui, tradicionalmente priista, generada, impulsada por los gobiernos priistas de entonces, por un lado. Por otro lado, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que es una organización que se asume de izquierda, de una trayectoria impresionante durante mucho tiempo en la defensa precisamente de los derechos y cultura indígenas, y la otra, una escisión de este MULT, que es el MULTI, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui independiente, y pues entre los 3 hay un conflicto muy, muy intenso, muy fuerte, que nadie ha podido resolver. El presidente de la República incluso dijo que si se sentaban a firmar
La Paz, en la región Triqui, lo harían en Palacio Nacional. De ese tamaño es como se ve el conflicto Triqui. Sin embargo, Vicente, tendríamos que señalar pues también omisiones de los 3 niveles de gobierno que están acreditadas por este juzgado federal de distrito allá en Oaxaca, pero que incluso, si me apresuras, Vicente, pues no solamente lo puede acreditar un juzgado federal, los hechos ahí están, hemos reporteado, hemos estado en la zona, hemos hablado con las personas y pues los desplazados ahí están. Y hasta la fecha no ha habido poder humano, llámese Guardia Nacional, llámese Ejército Mexicano, llámese policías estatales, llámese Fiscalía, tanto General de la República como de Oaxaca, pues para que le den seguridad a las familias y puedan retornar de manera segura a sus casas, a recuperar sus domicilios, a recuperar su patrimonio. Es un drama de personas que están viviendo en hacinamiento, en comunidades aledañas que les han dado cobijo, pero que no están exentas de que sigan siendo agredidas. Apenas hace unos días volcaron un grupo armado, atacó una camioneta, volcaron la camioneta, ahí viajaban 10 mujeres con niños, una resultó muerta, 2 con heridas de bala. Es decir, el drama sigue en estos caminos que además hay que recordarlo, pues son caminos muchas veces terregosos sin ningún tipo de comunicación por medio de los teléfonos celulares, por ejemplo. Yo respeto mucho a Alejandro Encinas, pero también su subsecretaría estaría señalada. Me corrige si estoy equivocado. Hablas de dependencias federales encabezadas por una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional y dependencias estatales como la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, hoy ya gobernado por Morena, con Salomón Jara, y que fueron omisas en la protección de la población vulnerable, atacada por un grupo armado y desplazada de su territorio. Así es lo que resuelve este juzgado federal con respecto del más reciente conflicto armado en la región Triqui. El juzgado tercero de distrito en Oaxaca concedió un amparo y protección de la justicia federal a la comunidad Triqui de Tierra Blanca, Copala, señala a funcionarios federales y estatales de incumplir con sus obligaciones y ordena la elaboración de un plan de justicia para estas 143 familias desplazadas, que incluye asistencia humanitaria, medidas de mitigación de su situación de desplazados y concretar el retorno a su lugar de origen. Advierte que en la elaboración del plan las autoridades deben garantizar la participación real de representantes de la misma comunidad. ¿Qué es lo que sabes de esto, Zósimo? ¿Ya hay la intención de alguna mesa? ¿Cómo funcionaría? ¿Tienes idea? Es muy complicado, Vicente, porque podría yo comentarte, Alejandro Encinas conoce del conflicto. Él en alguna vez nos lo encontramos allá, precisamente en Copala, cuando una comisión de legisladores buscó también romper un cerco paramilitar que había en la región. No lo lograron los propios legisladores, iba Alejandro Encinas. En ese momento no se pudo ingresar a la comunidad. Nosotros estuvimos reporteando el asunto, por eso allá lo vimos. En este caso, Contralínea, previamente a este intento de legisladores y posterior a ese intento, se mantuvo en la propia zona. Y Encinas ha sido interlocutor con las 3 organizaciones y con grupos de la propia zona. Él conoce el asunto. En este momento, pues está siendo precisamente señalado de omisiones. Y me parece, Vicente, que hay cálculos políticos que probablemente atendiendo a que la zona, el conflicto no se desborde o no hacer enojar a alguna organización en este sentido, pero tenemos que recordar que en medio pues están familias, están personas desplazadas, y me parece que hay que recordar que este amparo trató de ser combatido por la propia subsecretaría de Derechos Humanos, diciendo que no tenían atribuciones para garantizar la paz, que era más un asunto de seguridad pública local, no de carácter federal. Sin embargo, pues los hechos y el propio juzgado señala el que haya grupos armados con aditamentos de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando aquí de fusiles de asalto, Vicente, no solamente AK-47 y R-15, sino incluso fusiles Barrett calibre 50. Entonces, por supuesto que estilo crimen organizado. Sí, con al mismo nivel, la capacidad de fuego. Eso existe ahí. De hecho, Vicente. Mira nada más las imágenes de ustedes de Contralínea, ven nada más los huecos que dejan. Pues nosotros estuvimos ahí
Hay incluso video de esta incursión que tuvimos periodísticamente, ahí una situación muy, muy complicada, y por eso podemos decir, claro, ese tipo de huecos no lo hace el AK-47 ni el R-15, eso lo hace ya el Barrett calibre 50, y son grupos que están perfectamente armados, y así estas calles así desiertas que estamos viendo, porque quien asomaba la cabeza por una ventana, pues era blanco de los grupos apostados en los cerros. En ese sentido, es lo que está ocurriendo hoy en Tierra Blanca, y por eso las familias no pueden regresar. Entonces, dime, Vicente, al ver este tipo de imágenes, pues nosotros podemos acreditar que... Mira, nada más que chavito estabas. Pues sí, así es. Con Miguel Vadillo. Con Miguel Vadillo. El maestro, el director de la revista Contralínea. Perdón que te interrumpa, pero son fotos históricas, Sosimo. Sí, y esto incluso también es video. Es decir, la región es una región con mucho conflicto, y por supuesto que tiene responsabilidad los 3 niveles de gobierno, porque esto no se resuelve localmente. Así como lo estamos viendo, Vicente, tiene que haber una intención importante del gobierno federal, y no me estoy refiriendo a que manden a la Guardia Nacional, al Ejército, a copar esta zona, no, a que se tienen que generar las condiciones de negociación, pero con un criterio, más que atendiendo al criterio político, el criterio de atender a las víctimas, que son víctimas por crímenes de lesa humanidad, son víctimas que se les podría considerar de carácter humanitario. Entonces, es importante, solamente, Vicente, a veces cuando vemos ya las imágenes, es cuando podemos, pues, mostrar realmente la magnitud del problema. A veces las palabras no alcanzan para decir el drama que están viviendo estas familias, y que por eso, pues sí, se requiere del trabajo de los 3 niveles de gobierno, que no abandonen el asunto, y sobre todo, pues, que privilegien a las víctimas. Déjame mencionar parte de lo que escribes, que los funcionarios federales que según la sentencia de amparo incurrieron en omisiones, a pesar del grave riesgo en que se encontraban las familias triquis atacadas, son el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, que además debo decir que tiene uno de los puestos más duros, más complicados del gobierno, porque cuando no le encarga el presidente los conflictos en Chiapas, le encarga los conflictos en Oaxaca, es de alguna manera también la cabeza de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos en este mecanismo del que, pues, tristemente forma parte su servidor, pero pues ahí está. Los 43 le toca a él también. Claro, la Comisión de la Verdad. De la Verdad también, así es. O sea, sí. No es poca cosa lo que ha hecho, si bien puede criticársele por parte de ciertos sectores, pues se sacó el tigre de la rifa, como decimos, Alejandro, al menos es mi opinión, es el concepto que tengo. La comisionada ejecutiva de atención a víctimas, Marta Yuriria Rodríguez Estrada, y el comandante, en ese entonces, de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, que hoy es subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y David Córdoba Campos, quien es precisamente el comandante de la Guardia Nacional en estos momentos. Los funcionarios estatales y municipales señalados en la sentencia de amparo como omisos ante violaciones graves o de los derechos humanos son el secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud, Francisco Javier García López y José de Jesús Romero López, que han precisamente estado en este puesto, el fiscal general del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, Arturo Peinberg Calvo y José Bernardo Rodríguez Alamilla, en el cargo desde enero pasado, o sea, los 3 en este cargo, y el presidente municipal constitucional de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Feria Romero, que estuvo del 2017 al 2021, y Arsenio Lorenzo Mejía García, titular de la presidencia municipal desde el 2021. Déjame preguntarte perdóname si resulta una tontería, pero ¿puedes ver similitudes entre estos conflictos en Oaxaca? Mencionaba los de Chiapas, que muchas veces tienen más cobertura mediática, sin ofender a alguien, pero ¿ves similitudes en estos conflictos armados, en esta lucha por el poder en estas tierras? Pues hay elementos que pudieran coincidir y hay otros que no. Por ejemplo, Vicente, podría decirte que hasta este momento es un conflicto eminentemente político entre sí triquis,
también algunos de ellos, pues en realidad una parte del conflicto creada por los gobiernos del Estado y municipales de los sexenios anteriores, y hasta este momento, Vicente, pues es prácticamente una disputa por el control político de la región y también por los recursos, porque los recursos que envía la federación, aquellos de los ramos 28 y 33, se reparten prácticamente las organizaciones de acuerdo con el número de comunidades que ellos puedan tener. Y resulta que esta comunidad de Tierra Blanca había estado en paz durante mucho tiempo. El conflicto había sido San Juan Copala, San Miguel Copala, Yosoyus y otras comunidades, las que estaban en el conflicto, esta no. ¿Y qué ocurrió, Vicente? Como esta comunidad no estaba en conflicto, empezó a crecer el número de gente. Las otras no crecían en número de gente porque hay desplazados, porque hay conflicto armado, porque hay muertos, etcétera. Entonces no crecían en número de habitantes. Tierra Blanca empezó a ser una comunidad apetitosa, apetecible más bien, para estas comunidades, porque era una comunidad grande. ¿Qué significa? Más recursos del 2833. Entonces, una organización buscó ocuparla precisamente porque es una comunidad importante en materia de recursos, y otras empiezan a disputárselo. Vemos una disputa política por el control de la región, por un lado, y por otro también por los recursos 2833. Afortunadamente, hasta este momento no ha ingresado el narcotráfico a esta región como un actor en disputa. Mira, pero estamos viendo precisamente a Miguel Vadillo en este video corriendo en la comunidad de San Juan Copala. Son los videos que ustedes tienen de archivo del trabajo que han realizado para documentar históricamente estos conflictos, y les agradecemos primero, Sósimo, que compartan esto que registra la historia en estos pueblos y que hoy regresan los reflectores por la resolución. Sí, y decirte también algo, Vicente, en ese momento prácticamente nadie cubriendo este tipo de información. ¿Por qué? Por un asunto de racismo, porque son indígenas, porque son pobres, porque de ahí no se va a obtener ningún tipo de beneficio económico. ¿Cuántos medios cubriendo, sí, entre comillas cubriendo, porque lo cubrieron superficialmente los medios corporativos, el narcotráfico, oro molido para muchas de estos medios de comunicación, este tipo de imágenes si fueran del narcotráfico? Pero en este caso son de comunidades indígenas que en ese momento le estaban demandando y hoy lo siguen demandando, es simple y sencillamente autonomía. Déjenos a nosotros, saquen las manos de esta región y déjenos a nosotros gobernarnos, por supuesto, de manera pacífica, sin ningún tipo de armamento, porque las armas llegan de fuera, Vicente, y muchas veces son donadas, entre comillas, pues por grupos de interés, tanto económico como político. Entonces, sí es una situación muy complicada la que se está viviendo allá, y me parece que se tienen que generar las condiciones para que quienes están sufriendo más, pues son las familias, los niños, sobre todo los ancianos. Nosotros tuvimos ahí, Vicente, ver imágenes, vivir con ellos la salida de las personas que estaban en situación de desplazamiento forzado. Qué difícil para las personas que ya no pueden caminar, que tienen más de 70 años y que a veces las tienen que llevar a cuestas. Todo ese tipo se vive en la región Triqui y prácticamente está fuera de la agenda de los medios de comunicación. Pues ojalá que cuando quiera ganar la ignorancia, en la Ciudad de México, por ejemplo, en donde veo grupos de triquis que cuando no están vendiendo sus artesanías, realizan las manifestaciones alrededor de Palacio Nacional, incluso pues, que nos lleve a informarnos antes de escupir una tontería, ¿no? Y Vicente, y la verdad es de que sí, ver de cualquiera de los grupos, porque habría que señalarte algo, Vicente, los tres grupos tienen sus diferencias. Claro. Pero en los tres grupos, tanto Visor como Multi, hay realmente personas impresionantes, dignas, honestas, triquis, que lo único que quieren es vivir en paz, vivir en dignidad, que se reconozca su cultura y se respete su cultura triqui, se reconozca su propio territorio, los dejen vivir en paz ahí, de las tres organizaciones. Ya distinto son con las dirigencias y que empiezan a ocurrir una serie de problemas. Pero sí me parece que aquellos que se están manifestando, por ejemplo, en Palacio Nacional, y que a veces se manifiestan con una ira, con una intención pues fuerte, pues también recordemos de la región en la que vienen y lo que están padeciendo. No es lo mismo, a veces se les pide mesura,
Pero ver estas imágenes, saber que tu hijo ha sido asesinado por una bala perdida el momento en el que huías, por ejemplo, o que no puede regresar a tu casa donde se quedó tu patrimonio, pues, y que te tienes que estar quedando a veces en el Zócalo o a veces en alguna casa que te dan cobijo, pues ver que la desesperación a veces, o la esperanza a veces empieza a acabar. Entonces, sí es importante, yo no condeno a los triquis o no critico a los triquis de abajo de estas organizaciones, las tres organizaciones me parece que tienen integrantes honestos, dignos, pero sí, por supuesto que el problema empieza con las dirigencias y creo que aquí el gobierno federal, porque es la cabeza y tiene una legitimidad importante hoy, pues tendría que redoblar esfuerzos para generar las condiciones de paz en esta región. Coincido contigo, querido Sósimo. Tiempo de invitar a la audiencia de Sin Censura, si te parece, admirado Sósimo, para que busque todos los detalles de lo que escribe sobre este conflicto triqui, sobre lo que se venga en la próxima edición de la revista Contralínea y que esté al pendiente de lo que ustedes presentan también en sus esfuerzos en YouTube. Pues muchas gracias, Vicente, agradecemos mucho siempre pues este espacio, la hospitalidad, y nos encuentran en www.contralinea.com.mx, ahí están los detalles de esta investigación y de las demás, de las que le hemos estado hablando aquí, y también nos encuentran en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A mí me encuentran como @Sósimo_contra en Twitter y como Sósimo Camacho en Facebook. Mi querido Sósimo, buenas noches y nos vemos en la que viene. Así que es. Puede ser mañana mismo. Pues claro que sí, un gusto, Vicente, estamos aquí con toda alegría. Muchas gracias. El querido Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Y ¿sabe qué? Hoy es un día hasta cierto punto complicado de traslados, de eventos, así que porque ustedes lo han estado pidiendo, porque muchas personas me han estado pidiendo, aquí va nuevamente esa conversación larga y tendida, el diálogo con Eddie Small, a quien le mando un saludo y a quien le agradecemos su generosidad de haber asistido a nuestros estudios hace unos días. Hablamos de todo, de Beatriz Gutiérrez Müller, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la oposición, puso en su lugar a Xóchitl Gálvez, quien lo reta, pero luego se echa para atrás, obviamente de su vida y mucho más. Le pido, por favor, que no se quede con vernos en vivo y en directo y que comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Aquí ven nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sin Censura TV, cuando nos deja transmitir la plataforma. En la X, aunque suene a radio de la capital, ¿no? En la X, que antes era Twitter, @Vicente Serrano. En Instagram y en Threads, búsquenos como @sin_Vicente_Serrano, y obviamente a través de nuestros 3 canales en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Les recuerdo que también tenemos página oficial en internet, búsquenos como sincensuratv.com, y esto es para aquellas personas que nos dicen, me está escondiendo YouTube, no los encuentro, no me notifica. Fácil, no batalle, ahí teclele www.sincensuratv.com, www.sincensuratv.com. Muchas gracias por su respaldo y le recuerdo que aquí todos somos sin censura.